Esa banda, ¿cómo está? Buenas noches, soy Doctor Loop. Estamos en su nuevo programa favorito. Un espacio dedicado para hablar del arte sonoro. Comenzamos. Doctor Loop es un espacio creado para el desarrollo de la conciencia sonora. También de lo que hay detrás de una serie radiofónica y de la estructura idealista que tiene el artista o productor para consolidar esta pieza. Sin más preámbulo, contaremos con 3 entrevistas el día de hoy, a cargo de 3 grandes artistas, productores y expresionistas del arte sonoro y radioarte mexicano. Nuestra primera entrevista corre a cargo de Santiago Fernández Trejo, un gran colaborador de la Universidad del Claustro de Sor Juana y productor de series de radio y radioarte mexicano. Vamos con la entrevista. Nos encontramos en su programa Doctor Loop. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Santiago Fernández Trejo, un gran artista, productor y radioasta. Hola Santiago, muy buenas tardes. Platícanos algo acerca del arte sonoro. ¿Qué piensas de él? Bueno, el arte sonoro, si bien ya tiene una gran parte de su historia en la segunda mitad del siglo pasado, a nuestro país ha llegado cerca del final del siglo XX. Sin embargo, ello no ha impedido que el desarrollo en estos años haya sido bueno y haya gente que haya complementado incluso la producción radiofónica con algunas de las propuestas artísticas en ánimo de enriquecerlas y de comunicar de una manera más estética. Platícanos un poco sobre el radioarte, cómo es el desarrollo. Bueno, el desarrollo de la cultura del sonido como vehículo de expresión artística, no nada más en términos radiofónicos, sino en términos de otro tipo de expresiones como la escultura sonora o el paisaje sonoro o el paisaje, la música electroacústica incluso, ha venido evolucionando y lo hemos adoptado un poco más tarde en nuestro país. Sin embargo, tenemos a personajes importantes haciendo distintas obras, no nada más radiofónicas, también música electroacústica o trabajar con el paisaje sonoro para hacer la evolución más importante, digamos, o la mayor fuerza para la adopción de estas posibilidades de expresión artística de lo sonoro vienen o se apuntalan muy fuertemente a partir de finales del siglo pasado, en el 96, con la primera Bienal Internacional de Radio, que se hizo y se sigue haciendo, aunque ya con ciertas modificaciones. En aquel entonces era para premiar expresiones artísticas en términos de radio, pero también escultura sonora o paisaje sonoro o cualquier otro tipo de expresión con base en el sonido. A partir de entonces, cada 2 años se ha celebrado la Bienal Internacional y bueno, como les digo, aunque han habido modificaciones, siempre ha ido en torno de lo sonoro, pues. ¿Tú qué piensas acerca de los sonidos que nos invaden? ¿Crees que crean una conciencia sonora en nuestra población? Es que opera en 2 sentidos. La sonoridad del mundo, estudios realizados en Europa hace muy poco tiempo, nos dice que la sonoridad está aumentando constantemente alrededor de 1 decibel por año, en números redondos. ¿Por qué? Porque si bien las máquinas son más silenciosas, pongamos por ejemplo los motores de los automóviles son más silenciosos, pero el mismo tránsito por cualquiera de estas calles nos permite escuchar un sinnúmero de avisos, a veces necesarios, a veces no. La sonoridad de las calles es distinta, incluso aquí en el centro. Nosotros en la Sonoteca trabajamos mucho básicamente estamos enfocados a la sonoridad del centro y se está transformando constantemente. Entonces, la gente, recordemos que no podemos dejar de escuchar jamás. Somos capaces, si hacemos un ejercicio de deducción, somos capaces de identificar ciertas sonoridades específicas. Por ejemplo, la calle República de
El Salvador, donde ahora pasa el Metrobús. Cambió sustancialmente su sonoridad y si esperamos el tiempo suficiente, alcanzaremos a escuchar que pasa el Metrobús y el sonido característico de su motor o de la bocina del propio Metrobús. O podemos identificar también la sonoridad de la calle de Bolívar, porque constantemente están probando aparatos de amplificación, altavoces, instrumentos musicales, etc. Entonces es fácil. Entonces, la gente sí percibe y sí guarda una memoria sonora, pero no repara en ella. Ni siquiera la gente que está dedicada a esa sonoridad. Es lo suficientemente agresivo pasar junto a un establecimiento que vende altavoces y escuchar cómo están probando los altavoces en altos niveles de intensidad. Pero no reparan incluso en el daño que se están haciendo, porque es una cuestión cotidiana, ¿sí? Entonces sí tendríamos que, o sea, sí sabemos qué estamos escuchando, pero tendemos a bloquear la explicación al paisaje en el que estamos inmersos, a menos que nos interese. Si por ejemplo estamos buscando algo en específico, o incluso si estamos disfrutando del paisaje, como pudiera ser, vamos a poner otro ejemplo que ocurre aquí en el centro, los conciertos que se realizan cada cierto tiempo en la plancha del Zócalo, ¿no? La gente va ahí consciente, incluso lo va a recordar. Es mucho más fácil, le resulta mucho más fácil a la gente que no está metida en estas cuestiones el recordar el concierto de tal o cual artista que se presentó en el Zócalo, que la sonoridad del mercado de San Juan, por ejemplo, o la sonoridad de la parte lateral de la Catedral Metropolitana, donde hay gente que hace limpias y estas cosas, bueno, ambos lados, ¿no? Entonces, sería bueno reflexionar, porque a final de cuentas toda esa sonoridad se va sustituyendo por una nueva sonoridad que está dada por las condiciones, ¿sí? Otro ejemplo, a un costado de la catedral llegan, es una de las estaciones de los turibuses, ¿sí? Pero eso ocurre nada más desde que existen los turibuses hacia acá. Quizás no sepamos qué pasaba antes allí o cómo se escuchaba, y ahora es un sonido muy característico, el de la gente bajando de los turibuses, subiendo los turibuses que arrancan y se van para que llegue otro y otro. Esa sonoridad es la que tiene hoy. No sabemos si eventualmente cambie la ruta de los turibuses o decidan hacer escala en otro sitio y demás. Es importante, y nosotros nos dedicamos un poco a eso también, a preservar la sonoridad que está cambiando constantemente. Y para finalizar, ¿tú cómo describirías el arte sonoro en 3 palabras? 3 palabras son muy pocas, se me ocurre. Arte para escuchar. Y con eso decimos que el arte sonoro es una magnitud que nos emplea para toda la conciencia. Yo creo que podemos disfrutar tanto una obra visual como una obra sonora. Me gusta decir a manera de juego que si yo veo algo estoy limitado por mi campo de visión, pero si yo escucho algo tengo una escucha periférica. Entonces pensar un poquito por allí. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Un gran amigo, una gran persona, Santiago Fernández Trejo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Paz. Bueno, banda, vamos a unos comerciales. Relájense, estírense y no despeguen su auricular del monitor.
despierta. Estamos de regreso en su programa Doctor Loop. Como ven, el arte sonoro y el radioarte son dos grandes vertientes de la producción y expresión artística sonora. Pues bien, banda, seguimos con más entrevistas y nuestra segunda entrevista corre a cargo de Luis Murillo, mejor conocido como Bishop, un gran alquimista sonoro, maestro de los amplios y conquistador de la síntesis. Hola Bishop, muy buenas tardes. Hola. Para ti, ¿qué consideras que sea el arte sonoro? Pues el arte sonoro es como cualquier manera de utilizar el sonido que no es propiamente la música, que puede ser la experimentación, la improvisación, o lo que llaman escultura sonora, o audiografía, por ejemplo, lo que es como hacer paisaje, ¿no? O hacer landscapes a partir de producto sonoro, ¿no? A partir de material sonoro, que no propiamente es música, insisto. ¿Y cómo considerarías que la palabra arte sonoro entre dentro de los medios musicales o géneros? Pues más bien creo que el genérico arte sonoro es ya en sí mismo un género, por decirlo de una forma, o un estilo, ¿no? O sea, ya hay una variedad muy distinguida acerca de ellos, ¿no? Pues está el circuit bending, la grabación de campo, puede estar la improvisación, la electroacústica, ¿no? Puede haber el ruidismo. O sea, hay como el propio arte sonoro ya es un estilo o es un género que tiene a su vez múltiples interpretaciones, ¿no? O subgéneros. ¿Que los diversos estilos del arte sonoro influyen mucho en la sociedad mexicana o estén muy apegados? Yo creo que no hay una cultura de arte sonoro. O sea, sigue siendo muy de nicho, sigue siendo como personas que todavía lo comparten, ¿no? O sea, no hay como no es como la música en sí, que puedes ir a un concierto de arte sonoro y lo vas a ver al Auditorio Nacional o a Bellas Artes, puede ser que sí, pero no propiamente en los horarios en los que se vende como música, ¿no? O un concierto de una orquesta filarmónica o un concierto de un grupo de música. Más bien sigue siendo, de algún lado, de alguna manera, sigue siendo muy académico, muy de investigación, de universidades o de centros de investigación. Y por otro lado, de gente que le interesa oír otras cosas que no es música comercial. Pero eso sigue siendo un número reducido de personas. O sea, no hay un mercado, aunque sí existe quizá un par de tiendas en todo México especializadas en arte sonoro, no son tiendas que llegue todo el mundo, ¿no? Incluso una de ellas solo atiende por citas, ¿no? Por lo mismo. Entonces digamos que todos los sonidos que nos invaden crean una conciencia en nosotros. Yo creo que crean la conciencia del rechazo. O sea, los sonidos que nos invaden son conciencia, pero de un rechazo, de algo que no queremos escuchar. Y la naturaleza del oído es bloquearlo, ¿no? Y los artistas sonoros o la gente que hace eso trata de hacer lo contrario, como de abstraer esos sonidos, de apropiárselos y crear con eso piezas distintas a las que por naturaleza están hechas, ¿no? Tú como productor, ¿cuál crees que sería la estructura perfecta o a seguir para crear una buena pieza narrativa? Pues sería como algunos géneros de música como el no wave, por ejemplo, ¿no? O el shoegaze, ¿no? Que piensan que la estructura se va componiendo en tiempo real, ¿no? Que piensan que hay una idea básica que puede ser, en el caso del arte sonoro, 3 o 4 grabaciones venidas de algún lado, puede ser un paisaje sonoro, insisto, puede ser una construcción, puede incluso ser un diálogo en alguna lengua, ¿no? Y a partir de ello empezar a estructurarlo en tiempo real. Creo que más bien eso es, la estructura es la no estructura, ¿no? O sea, es a partir de tener una idea básica, ir construyendo siempre piezas nuevas. Incluso es lo que lo hace atractivo, ciertamente, que no escuchas una canción, a menos de que ya esté grabada, pero no escuchas un track siempre igual. ¿Cuál crees que serían los ideales a seguir para un buen artista sonoro? Es un poco complicado porque un artista sonoro no piensa siempre en términos de comercialización musical. Piensa en términos de investigación y lo que la investigación le puede dar para tener un fin que se convierte en un proceso. Entonces, creo que un artista sonoro lo que necesita, o su fin, es conseguir nuevos sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época que vivimos actualmente, los sonidos que nos rodean tradicionalmente son ya de fácil accesibilidad, son muy accesibles, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en ir a las capas de la atmósfera,
Pensemos en ir 3 kilómetros bajo del fondo del mar, ¿no? No sé, a lo mejor cavar profundamente en la tierra y grabar lo que está allá en el fondo. O sea, sí hay, pero todavía siguen siendo inaccesibles. De hecho, hay gente que graba residuos sonoros, que son como estas frecuencias que sobran en el aire, que son desviadas o que se pierden o que salen de órbita, y gente que recoge ese tipo de sonido para generar cosas. Hay gente que se ha dedicado a grabar los cantos de ballenas a profundidades muy, muy amplias, ¿no? Muy, muy al fondo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sería el principio de un buen artista sonoro, conseguir sonidos naturales primero y luego poder representarlos a partir del procesamiento. ¿Tú crees que el espacio y el tiempo son fundamentales para Sí, claro. una buena producción? Claro, o sea, el arte sonoro se va a desenvolver en el tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a ocupar un espacio. Hay piezas sonoras fundamentales que duran 2 segundos, ¿no? Y que puede ser un estruendo y que se apaga inmediatamente, ¿no? O hay piezas que duran, que no se miden ni por segundos, podrían medirse por metros, ¿no? Kilómetros, ¿no? O sea, son tracks larguísimos, ¿no? Entonces seguramente sí es importantísimo. ¿Y qué opinas de las nuevas O tecnologías? un software de avanzada como el Kima X, que hoy es que es carísimo y que además es una revolución porque ya implica tener hardware, porque ya implica tener 8 o 12 procesadores solo para el sonido, ¿no? Entonces, eso ya es una locura. O sea, el procesador de una computadora editando sonido es hoy muy, muy básico, ¿no? Pero 12 procesadores solo para editar sonido ya es maquiavélicamente futurista, ¿no? O sea, algo intentan hacer con 12 procesadores en un sonido. Esos 12 cerebros procesando un sonido. Entonces están buscando un futuro, ¿no? Están buscando algo que inmediatamente los lleve a otro lado, ¿no? Entonces, eso habla también un poco del desarrollo de la tecnología y de cómo algunos abstraen la idea y dicen el procesador no solamente es para texto, no solamente es para imagen. Entonces te encuentras con ese software y con ese hardware que es el Kima, que empieza a procesar locuras, ¿no? Evidentemente eso lleva a un avance también mental, ¿no? De la persona que lo va a manipular, pues seguramente no es un amateur, ¿no? Es una persona que sabe utilizar esas cosas y que cuando ve eso, pues sabe que va a encontrar un mundo totalmente distinto, ¿no? Y en una fiesta donde es la peda, ¿no? Y ni modo que todo el mundo, así John Cage, vamos a bailar John Cage. No sucede, ¿no? Entonces no todo el mundo lo puede consumir, porque también hay cosas que se consumen en un momento distinto a otro. Pero aún así, aunque se los pusieras en un momento distinto en el que podrías estar dialogando sobre ese tipo de música, hay gente que no lo soporta. Así como hay géneros populares que unos no soportamos. Y para finalizar, tú en 3 palabras, ¿cómo definirías el arte sonoro? Como experimentación, locura, y la tercera sería aburrido. Bien. De pronto aburrido. Pues muchísimas gracias, Bishop. Un placer. Nos vemos en la siguiente cápsula, amigos. Paz. Pues bien, banda, regresamos y con esto concluimos nuestro primer programa, Doctor Loop, un espacio dedicado para hablar del sonido, para desarrollar esas conciencias sonoras que se encuentran en nosotros y para hablar un poco más de lo que es el arte sonoro en México. Nos vemos en la siguiente cápsula, yo soy Doctor Loop, espero les haya gustado esta misión.